son los estados de oxidación? Es el indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto u otra especie química. Formalmente es la carga eléctrica hipotética que el átomo tendría si todos sus enlaces a elementos distintos fueran 100% iónicos. Existen distintas leyes para asignar los estados de oxidación. La primera ley nos dice que el número de oxidación de todos los elementos en estado libre no combinados con otros es de 0. Ejemplo, Na0, Mg0, Cu0. La segunda ley nos dice que el hidrógeno tendrá como estado de oxidación más 1, casi siempre a excepción de la formación de hidruros, metal más hidrógeno, cuyo caso su estado de oxidación será menos 1. Ejemplo, H2 más 1 o NaH menos 1. La tercera ley nos dice que el oxígeno en la mayoría de los casos su estado de oxidación será menos 2, a excepción de los peróxidos y el ozono, donde su estado de oxidación será menos 1. Ejemplo, H2 o menos 2, H2 O2 menos 1, O3 menos 1. La cuarta ley nos dice que los elementos del grupo 1 y 2A de la tabla periódica siempre tendrán estados de oxidación positivo y serán más 1 y más 2. Ejemplo, Na más 1 OH, Be más 2 OH2. La quinta ley nos dice que los elementos que pertenecen al grupo 18 o 6A, también denominados gases nobles de la tabla periódica, su estado de oxidación siempre será igual a 0. Ejemplo, AR0, XC0. La sexta ley nos dice que los grupos 16 y 17 o 6 y 7A de la tabla periódica junto con los elementos de transición tendrán varios estados de oxidación. Ejemplo, Fe más 2, Fe más 3. La séptima ley nos dice que la sumatoria de los estados de oxidación de un compuesto siempre será igual a 0. Ejemplo, H2 más 1, S más 6, O4 menos 2, H2 más 1, O menos 2. La octava ley nos dice que la sumatoria de los estados de oxidación de un ion será igual a la carga neta del mismo ion. Ejemplo, O menos 2, H más 1 igual a menos 1. P más 5 O4 menos 2 igual a menos 3. Nomenclatura química. Es un método sistemático para nombrar compuestos, como recomienda la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o también llamada UPAC. Idealmente, cualquier compuesto inorgánico debería tener un nombre del cual se pueda extraer una fórmula química sin ambigüedad. También existe la nomenclatura UPAC para la química orgánica. Los compuestos orgánicos son los que contienen carbono, comúnmente enlazado con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y algunos halógenos. El resto de los compuestos se clasifican como compuestos inorgánicos. Estos se nombran según las reglas establecidas por la UPAC. Tipos de nomenclatura. La nomenclatura Stock. Esta nomenclatura tiene en cuenta los valores de los estados de oxidación positivos, es decir, solo los elementos metálicos, los cuales se expresan en la función química correspondiente en numeración romana encerrada entre paréntesis. Si el elemento tiene únicamente un número de oxidación, este se omite. La nomenclatura sistemática se llama también nomenclatura UPAC. Para esta nomenclatura se tiene en cuenta el número de átomos presentes de cada elemento y para ello se usan prefijos numéricos, excepto para indicar que el primer elemento de la fórmula solo aparece una vez, mono, o cuando no puede haber confusión posible debido a que tenga un único valencia. Prefijo mono significa 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, nona 9, deca 10. Nomenclatura tradicional. Sirve para los óxidos, hidróxidos y ácidos oxácidos. Tiene en cuenta el número de estados de oxidación de los elementos de tal forma que el grupo 1, 2 y 3A que poseen un estado de oxidación, su sufijo será ico.
Los grupos 4 y 5A que poseen 2 estados de oxidación, al mayor su sufijo será ico y al menor su sufijo será oso. Grupo 6A que posee 3 estados de oxidación, al mayor el sufijo ico, el del medio el sufijo oso y al menor el prefijo ico y el sufijo oso. Grupo 7A posee 4 estados de oxidación, al mayor prefijo hiper, sufijo ico, al que sigue sufijo ico, al que sigue sufijo oso, al menor prefijo hipo, prefijo oso. Óxidos. Un óxido es un compuesto inorgánico que se forma al unir algún elemento químico con oxígeno. Los óxidos se clasifican en 2 grupos, óxidos básicos y óxidos ácidos. Un óxido es básico si el elemento químico que se junta con el oxígeno es un metal. Un óxido es ácido si el elemento químico que se junta con el oxígeno es un no metal. Óxidos según la nomenclatura Stock. Su orden es de la siguiente manera: palabra genérica más D más elemento acompañado del oxígeno más estado de oxidación en romano del elemento acompañante. Ejemplo: hierro más 2, oxígeno menos 2, óxido de hierro 2. Cloro sub 2 más 5, oxígeno sub 5 menos 2, óxido de cloro 5. Óxidos según la nomenclatura sistemática. La fórmula se lee de derecha a izquierda de la siguiente manera: Tri 3, óxido oxígeno, D, Di 2, hierro Fe. Óxidos según la nomenclatura tradicional. Elementos con un solo estado de oxidación: sodio sub 2 más 1, oxígeno menos 2, óxido de sodio. Elementos con 2 estados de oxidación: menor oso, mayor ico. Hierro más 2, oxígeno menos 2, óxido ferroso. Hierro sub 2 más 3, oxígeno sub 3 menos 2, óxido férrico. Elementos con 3 estados de oxidación: menor hipo, oso, medio oso, mayor ico. Ejemplo: azufre más 2, oxígeno menos 2, óxido hiposulfuroso. Azufre más 4, oxígeno sub 2 menos 2, óxido sulfuroso. Azufre más 6, oxígeno sub 3 menos 2, óxido sulfúrico. Elementos con 4 estados de oxidación: menor hipo, oso, el que sigue ico, el que sigue oso, mayor hiper ico. Ejemplo: cloro sub 2 más 1, oxígeno menos 2, óxido hipocloroso. Cloro sub 2 más 3, oxígeno sub 3 menos 2, óxido clórico. Cloro sub 2 más 5, oxígeno sub 5 menos 2, óxido cloroso. Cloro sub 2 más 7, oxígeno sub 7 menos 2, óxido hiperclórico o óxido perclórico. Se puede usar cualquiera de estos dos nombres. Hidróxidos. Un hidróxido o una base es el resultado de la combinación de un óxido metálico, óxido básico, con agua. Los hidróxidos son compuestos ternarios, es decir, constituidos por 3 elementos: un metal, oxígeno e hidrógeno. Pero en los hidróxidos el oxígeno y el hidrógeno se encuentran formados en uno o más grupos OH, por lo que estos compuestos siempre tienen el mismo número de átomos de oxígeno que de hidrógeno. Para los hidróxidos las 3 nomenclaturas son las mismas que para los óxidos. Ejemplo: Stock: hierro más 3, OH sub 3 menos 1, hidróxido de hierro 3. Sistemática: hierro más 3, OH sub 3 menos 1, trihidróxido de hierro. Tradicional: hierro más 2, OH sub 2 menos 1, hidróxido ferroso. Hierro más 3, OH sub 3 menos 1, hidróxido férrico. Ácidos. Es una sustancia que puede liberar iones de hidrógeno cuando se disuelve en el agua. Ácido es toda sustancia capaz de ceder protones. Existen 2 clases de ácidos: hidráxidos y oxácidos.
Hidráxidos. Un ácido hidráxido o sencillamente hidráxido es un ácido que no contiene oxígeno, es un compuesto binario formado por hidrógeno y un elemento no metálico, un halógeno o anfígeno. En este solo se usa la nomenclatura clásica y se organiza de la siguiente manera: palabra genérica más nombre del elemento más sufijo. Ejemplo: hidrógeno sub 2 más 1, azufre menos 2, ácido sulfhídrico. Hidrógeno más 1, cloro menos 1, ácido clorhídrico. Oxácidos. Los oxácidos se obtienen por reacción de un óxido ácido con el agua. Son compuestos ternarios que tienen la siguiente fórmula general: hidrógeno, no metal y oxígeno. La cantidad de hidrógeno y oxígeno depende del número de oxidación del no metal. Oxácido según la nomenclatura Stokes. Se nombra ácido más prefijo que indica la cantidad de oxígeno más el no metal con la terminación ico más colocando entre paréntesis el número de oxidación del no metal. Ejemplo: hidrógeno más 1, cloro más 3, oxígeno sub 2 menos 2, ácido dioxoclorato 3. Hidrógeno más 1, cloro más 5, oxígeno sub 3 menos 2, ácido trioxoclorato 5. Oxácidos según la nomenclatura sistemática. Se nombra la palabra genérica más la cantidad de oxígenos con el prefijo correspondiente oxo más el no metal con la terminación ato más su estado de oxidación en número romano más de hidrógeno. Ejemplo: hidrógeno sub 2 más 1, azufre más 6, oxígeno sub 4 menos 2, ácido tetraoxosulfurato 6 de hidrógeno. Hidrógeno más 1, nitrógeno más 5, oxígeno sub 3 menos 2, ácido trioxonitrato 5 de hidrógeno. Oxácidos según la nomenclatura tradicional. Elementos con dos estados de oxidación: menor oso, mayor ico. Ejemplo: hidrógeno sub 2 más 1, carbono más 2, oxígeno menos 2, sub 2. Ácido carbonoso. Hidrógeno sub 2 más 1, carbono más 4, oxígeno sub 3 menos 2, ácido carbónico. Elementos con 4 estados de oxidación: menor hipo, oso, el que sigue ico, el que sigue oso, mayor hiper, ico. Ejemplo: hidrógeno más 1, cloro más 1, oxígeno menos 2, ácido hipocloroso. Hidrógeno más 1, cloro más 3, oxígeno sub 2 menos 2, ácido cloroso. Hidrógeno más 1, cloro más 5, oxígeno sub 3 menos 2, ácido clórico. Hidrógeno más 1, cloro más 7, oxígeno sub 4 menos 2, ácido hiperclórico. Sales. Es un compuesto químico formado por cationes, iones con carga positiva enlazados a aniones, iones con carga negativa. Son el producto típico de una reacción química entre una base y un ácido, donde la base proporciona el catión y el ácido el anión. Se divide en sales neutras, sales haloluros, oxisales, sales ácidas y sales básicas. Para su nomenclatura, el ácido hídrico se cambia por uro, el ácido oso se cambia por ito y el ácido ico se cambia por ato. Sales neutras. Son combinaciones de dos elementos distintos del hidrógeno y del oxígeno. La unión de un elemento metálico con un elemento no metálico forman una sal neutra. Se reemplazan todos los hidrógenos del ácido y todos los hidroxilos de la base. Ejemplos de sal neutra: hidrógeno más 1, cloro menos 1, más sodio más 1 o H menos 1. Primero se nombra el ácido, que sería ácido clorhídrico. Luego se nombra la base, sería hidróxido de sodio. Luego se coloca el ion correspondiente. El ion del ácido sería cloro y el ion del hidróxido sería el sodio.
Como en el ácido su terminación es hídrico, se cambia a uro. En la base no pasa esto, su nombre queda igual. El ácido sería el anión y la base sería el catión. Para la fórmula primero se pone el catión y luego el anión. Y para nombrarlo primero se pone el anión y luego el catión. Quedaría cloruro de sodio. Sales básicas. Provienen de dos o más hidróxidos que tienen dos o más grupos OH, los cuales se reemplazan casi en su totalidad teniendo como mínimo un grupo OH. Ejemplo: HClO más FeOH sub 2. Primero se nombra el ácido, que sería ácido perclórico. Luego se nombra la base, que es hidróxido de hierro. Luego, según su nomenclatura, el ion del ácido sería perclorato. Y el ion de la base no cambiaría su nombre, seguiría siendo hierro. Para la fórmula primero va el catión y luego el anión. Y sería hierro, OH, cloro sub 4 más agua. Para poder nombrar esto, primero va el anión y luego el catión, que sería perclorato dibásico de hierro. Sal ácida. Las sales ácidas provienen de ácidos polipróticos, de los cuales no se reemplazan por su totalidad los iones hidrógenos. Ejemplo: H2PO4 más NaOH. Primero se nombra el ácido, que sería ácido fosfórico. Luego se nombra la base, que sería hidróxido de sodio. Según la nomenclatura, el lico se cambia por ato, y el ion del ácido sería ion fosfato diácido. El ion de la base no cambia, quedaría ion de sodio. Para la fórmula, primero se coloca el catión y luego el anión, que sería NaH2PO4 más agua. Y para nombrar este compuesto, primero va el anión y luego el catión, que sería fosfato diácido de sodio.